¿Sabías cómo se construyó la Estación Espacial Internacional? La Estación Espacial Internacional es una maravilla de la ingeniería y la cooperación internacional que orbita la Tierra a una altitud de aproximadamente 400 kilómetros. Su construcción es un testimonio de la determinación humana y el trabajo en equipo a una escala global. A lo largo de las décadas de planificación y colaboración entre múltiples naciones, esta estación se ha convertido en un símbolo de la exploración espacial. Bienvenidos sean a un nuevo video, donde exploraremos los orígenes y la evolución de la Estación Espacial Internacional, desde sus primeros conceptos hasta su estado actual. ¿Estás listo para comenzar? La actual Estación Espacial Internacional nació del programa espacial Freedom desarrollado por Estados Unidos. En 1984, en su mensaje sobre el estado de la nación, el presidente Ronald Reagan estableció oficialmente la intención de desarrollar una estación orbital permanente, que después se conocerían como Estación Espacial Freedom. Se invitó a países como Canadá, Japón y de Europa a unirse a este proyecto y los acuerdos llegaron con la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Europea en septiembre de 1988 y con el gobierno de Japón en marzo de 1989. Sin embargo, en respuesta a sucesivas restricciones presupuestarias y protestas sobre una estructura administrativa inmanejable, la administración de la presidencia y el administrador de la NASA, Dan Goodin, pidieron un rediseño de la estación en un plazo comprendido entre la primavera y el verano de 1993. Se desarrollaron 3 alternativas para el programa espacial, de las cuales fue escogida la primera. Bautizada por Clinton como Estación Alpha, una versión simplificada del proyecto Freedom, esta opción se convirtió posteriormente en la Estación Espacial Internacional, en la que recaen los esfuerzos que la NASA está dedicando actualmente. En septiembre de 1993 se construyó un plan de desarrollo del programa pensado para la nueva Estación Espacial Internacional. El mismo fue coordinado con el acuerdo de todas las partes comprometidas en aquel momento. Sobre este plan, la NASA alcanzó una resolución con el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos, por el cual la estación sería desarrollada con un presupuesto de $2 billones por año, hasta un total de 17 billones. Mientras tanto, las negociaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Rusia continuaron sobre el tema de la cooperación. Una vez superado el final de la Guerra Fría, este proceso de negociación se sugirió en la participación por parte de Rusia en el programa de la Estación Espacial. El 6 de diciembre de 1993, se formuló una invitación oficial a Rusia para participar como un miembro más en el proyecto espacial, y poco más tarde Rusia aceptó la invitación conjunta de Japón, Europa y Canadá. Como la Estación Espacial Internacional es un proyecto multinacional, los componentes necesarios para su ensamblaje fueron fabricados en varios países alrededor del mundo. Con el propósito de supervisar estos acuerdos, la agencia norteamericana formó una nueva oficina para este nuevo programa, situada en el Centro Espacial Johnson. Actualmente en el proyecto de la Estación Espacial Internacional trabajan 16 países. El ensamblaje de la Estación Espacial Internacional, uno de los grandes esfuerzos en arquitectura espacial, comenzó en 1998. Los modelos rusos fueron lanzados y acoplados robóticamente. Todos los demás módulos fueron llevados por el transbordador espacial e instalados por miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional y el transbordador. El primer módulo de la Estación Espacial Internacional, Zarya, fue lanzado el 20 de noviembre de 1998 en un cohete Proton ruso. Este modelo proporcionaba propulsión, control de actitud y comunicaciones y energía eléctrica, pero carecía de las funciones de soporte vital a largo plazo. 2 semanas después, el modelo pasivo de la NASA Unity fue lanzado a bordo del transbordador espacial y acoplado a Zarya por los astronautas. El 12 de julio del 2000, el Zvezda fue lanzado en la órbita. Zvezda añadía dormitorios, baño, cocina, depuradores de dióxido de carbono, deshumidificador, generadores de oxígeno, equipamiento de ejercicio y comunicaciones por voz y video con control de emisión. Esto permitió la ocupación permanente de la estación. La primera tripulación, la Expedición 1, llegó a la estación en noviembre del año 2000. Durante los 2 años siguientes, la estación continuó expandiéndose. El ensamblaje continuó en 2006 con la llegada del Atlantis, que llevó un segundo par de paneles solares, varios segmentos del armazón y un tercer par de paneles solares
fueron llevados en distintas misiones. Como resultado de la ampliación de la capacidad de generación de energía de la estación, se pudieron acomodar más módulos presurizados. A junio del año 2011 la estación estaba formada por 15 módulos presurizados y la estructura del armazón integrada. Aún faltaban por lanzar 5 elementos, incluyendo el Nauka junto con el brazo robótico europeo, que tendría capacidad de recolocarse en diferentes partes de los módulos rusos de la estación. Finalmente, en julio del 2021 fue lanzado y acoplado el Nauka junto con el brazo robótico europeo. La masa bruta de la estación ha cambiado con el tiempo. La masa total del lanzamiento de los módulos que se encuentran en órbita es de aproximadamente 420.000 kilogramos. La masa de los experimentos, piezas de repuesto, efectos personales, tripulación, comida, ropa, combustibles, aguas, gases, naves acopladas y otros elementos suman el total de la masa de la estación. La Estación Espacial Internacional es una estación espacial modular de tercera generación. Las estaciones modulares permiten el añadido o eliminación de módulos de la estructura facilitando una mayor flexibilidad. El sistema de soporte vital y control del ambiente de la Estación Espacial Internacional proporciona y controla la presión atmosférica, la detección y extinción del fuego, los niveles de oxígeno, la gestión de residuos y el suministro de agua. El sistema Electron a bordo del Zvezda y un sistema similar en el laboratorio estadounidense generan oxígeno a bordo de la estación. La tripulación tiene una opción de reserva en forma de oxígeno embotellado y botes de generadores químicos de oxígeno. El dióxido de carbono se retira del aire mediante el sistema Vostok. En el Zvezda, los otros subproductos del metabolismo humano, tales como el metano de los intestinos y el amoníaco del sudor, se eliminan con filtros de carbón activado. La construcción de la Estación Espacial Internacional es un logro monumental de la humanidad que ha trascendido barreras políticas y fronteras internacionales. Desde sus humildes inicios hasta nuestros días, se han convertido en un símbolo de cooperación internacional y exploración pacífica del espacio. A lo largo de los años, múltiples países se unieron a este proyecto, lo que demostró que a pesar de las diferencias y conflictos en la Tierra, la colaboración en el espacio es posible. La estación ha fomentado la investigación científica en áreas como la física, biología, meteorología y la astronomía, entre muchas otras. La misma ha superado numerosos desafíos, desde problemas técnicos hasta tensiones políticas en la Tierra, y ha seguido siendo un faro de cooperación pacífica y logros humanos. En un momento en el que el mundo enfrenta desafíos globales, la Estación Espacial Internacional nos brinda una lección importante. Muestra que, cuando nos unimos en pos de un objetivo en común, podemos superar barreras y lograr cosas sorprendentes. La Estación Espacial Internacional es un faro de esperanza en un mundo dividido, y es un testimonio de lo que podemos lograr cuando nos unimos como única especie en la búsqueda del conocimiento y la exploración del universo. Hasta aquí el video de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado y hayas aprendido algo nuevo sobre la fascinante Estación Espacial Internacional. Nos veremos en un próximo video. Espero que estén bien y hasta luego.